En el año 2017 se exportó un 25% más de semen respecto del año anterior, pero estas 700.000 dosis, muy lejos de la verdadera demanda que tiene nuestro material genético, no llegan a igualar las 10 millones de dosis que comercializa anualmente un país como Brasil. En la exposición rural de Palermo se llevó adelante una nueva edición del Foro de Genética Bovina y fue allí donde se pudo analizar en profundidad no solo fortalezas, sino también debilidades y a la vez el lugar que ocupan las nuevas tecnologías como la genómica para poder explotar todo nuestro potencial. Las nuevas herramientas para la multiplicación genética han permitido ajustar y acelerar la selección de características específicas de interés. Martín García Fernández describe esta evolución que hoy tiene en el horizonte a la genómica. Yo diría que hoy estamos parados en una tierra intermedia, digamos, donde contamos con una enorme masa de datos y de investigación generada por las asociaciones y sus equipos durante 30 a 40 años en Argentina, como un modelo propio de desarrollo e investigación que es muy valioso y a punto de meternos en lo que se llama la genómica o el estudio del ADN, que recién estamos iniciando y empezando, pero con mucho entusiasmo. Ese sería hoy el punto de partida de lo que se viene. Lo anterior, ¿qué fue? Y lo anterior fue DEPS en los últimos años, es decir, mediciones para saber qué puede esperarse de un animal con respecto a otro en su producción. Y este es el desafío, hacer este salto cualitativo y llamémosle tecnológico, que va a cambiar y va a revolucionar la genética. La ganadería argentina, y vamos a hablar de la ganadería para carne, tiene hoy que en las principales razas productoras de carne de la Argentina tienen evaluaciones genéticas realizadas por científicos reconocidos a nivel internacional, que cuentan con criadores que toman datos de su ganado y que ya llevan años en su implementación. Hoy por hoy las diferencias esperadas entre progenies son una realidad en el campo argentino, imprescindibles en la cabaña, pero no son casi tenidas en cuenta cuando hablamos del ganado comercial. Yo diría que más del 70% de los toros que se comercializan en la Argentina son de origen desconocido, bolsa blanca, que no tienen el respaldo de una evaluación genética, de una evaluación, aunque sea de una inspección fenotípica sobre su corrección, y en algunos casos todavía nos falta mucho sobre el tema de la sanidad de los toros. Si uno quiere dar vuelta a esa página y dice, comencemos, la Argentina tiene todo para comenzar de primera. ¿Cuál es la estrategia y el objetivo que persigue el Foro Genético Nacional en relación a cómo avanza la tecnología en el mundo? El nombre se llama de por sí Frontera Genómica. ¿Qué hicimos? Pusimos a 3 expositores extranjeros, Estados Unidos, Nueva Zelanda, contando cómo están viendo ellos el proceso, en qué están y cómo va a venir la evolución para poner un marco. Sobre ese marco, los equipos actuales de las asociaciones cuentan en qué se está trabajando y hacia dónde se va el proyecto. Te diría que ese es el aspecto central de la charla. Y hay un segundo aspecto que es comercial, que es la genética argentina en el exterior. ¿Cómo podemos hacer para promover la venta de genética? Tenemos muchísimo para crecer, tenemos una genética reconocida y accedemos a pocos mercados y en bajo volumen. No más de 700.000 dosis de semen, cuando podríamos triplicar perfectamente o más. Entonces, la interacción pública-privada es fundamental en los dos. En lo primero, porque tiene que ver la genómica y el ADN con los grupos de investigación que dependen del Estado, donde tiene un papel muy importante las universidades, el INTA, el Minagro y en particular el MINCIT, el Ciencia y Técnica también, y se quiere involucrar en el tema, por suerte, en interacción con los productores. Ese es uno de los capítulos. Y en el segundo tiene que ver con la apertura de nuevos mercados vía protocolos, con lo cual tenemos que trabajar fuertemente con SENASA y con el Minagro, y estamos en eso. Tenemos todo el apoyo del sector público para lograrlo. No es fácil, hay que trabajar, pero ese es el camino. El tema de la jornada de hoy del Foro Argentino de Genética Bovina se refiere a la utilización de la información del ADN, de lo que se llama genómica, en los programas de evaluación genética. Es decir, la posibilidad de utilizar información del ADN que complementa la información de los registros genealógicos de los animales y de los datos tomados para distintos rasgos que ya son usuales, peso al nacer, peso al destete, caracteres de ultrasonido tomados por ultrasonido como área de ojo de bife, espesor de grasa, etc. Tenemos las herramientas, tenemos los recursos humanos y tecnológicos como para dar un gran paso hacia adelante. Eso es una buena noticia. García Fernández explica cómo puede ayudar la genómica en la producción de carne y leche.
La genómica es una herramienta, no es en sí mismo un valor, sino una herramienta. Y es centralmente en corroborar la información que estábamos haciendo hasta hoy, por ejemplo con las DEPs, elaborar DEPs genómicos que dé más precisión y aseguren lo que estábamos haciendo, que vemos que se estaba haciendo bien, pero poder evaluar animales más jóvenes, prácticamente al nacer, y poder ahorrar mucho tiempo de espera, ahorrar en pruebas, y posteriormente empezar a incorporar otros elementos que hoy no se miden o se miden de manera incompleta, que tiene que ver con la calidad de carne, que tiene que ver con resistencia a enfermedades, a consumo residual, que es nuestro próximo paso muy fuerte que tenemos que dar. El consumo residual es una forma indirecta de medir la eficiencia de conversión. Lo que interesa es que vos podés evaluar que un animal con la misma cantidad de alimento produce más kilos de carne o necesita menos alimento para producir ese kilo. En el ganado lechero es indudable que el impacto está dado no solamente en el núcleo de animales que se utilizan para producir genética, sino a nivel de las vacas que están en el sistema de producción, lo cual es un impacto directo. Por eso pudimos ver que hay millones de animales genotipados en el ganado bovino en el mundo. En el caso del bovino para carne, la implicancia va a estar en la capacidad de poder seleccionar los animales a edades más tempranas y en consecuencia dedicarse a aquellos que realmente merecen seguir dentro del núcleo de reproducción. No hay duda que la contribución de la genómica es muy importante. Lo que falta es tener conciencia de cuánto cuesta y cuál es la rentabilidad de esa inversión de vuelta para cada productor o cabañero en particular. Muncy se refiere a cómo todas estas herramientas y las que vendrán permiten acelerar los tiempos de selección. Yo quisiera decirles que los tiempos de implementación de las cuestiones tecnológicas se ha ido achacando a lo largo del tiempo. Si ustedes ven que la Asociación Americana de Angus puso en marcha lo último en tecnología de evaluación de animales y genómica en julio del año pasado y hoy lo está haciendo, como lo presentó el doctor Horacio Guitú, en el día de hoy lo está haciendo la Asociación Argentina de Angus, podemos decir que los tiempos se han achicado tremendamente. Hoy estamos usando las mismas herramientas. Hoy tenemos científicos reconocidos trabajando en Argentina. En consecuencia, creo que ha llegado un momento en el cual, en forma madura, la dirigencia tiene las opciones para poner estas herramientas al servicio de la ganadería argentina. ¿Es posible imaginar alguna actividad productiva cualquiera de la industria o de la producción que pueda sostenerse con sistemas productivos del siglo pasado? No, nadie va a sobrevivir sin incorporar productividad a su negocio. Bueno, el ganadero le va a, de la misma forma que un agricultor sabe que si utiliza determinado maíz con determinados eventos va a producir X kilos y le acompaña el agua y demás, de la misma forma cada vez más esa información va a ser utilizada por los productores. Y si querés, el ejemplo más sencillo es consumo residual, es decir, un feedlot va a poder saber qué individuos tienen mayor eficiencia de conversión, es decir, con menos kilos de alimento van a convertir más carne. Ese tipo de cosas aplicadas en toda la cadena cada vez va a ser más determinante, sin dejar de mirar el fenotipo, que es fundamental, es decir, un animal, su conformación, sus patas, sus articulaciones, que es vital, pero sí empezando a agregar valor por características medibles que van impactando de forma progresiva. Si vos me decís hoy marmoreo y terneza y ningún frigorífico te lo paga, por la genética se pueden agregar características como esta. De nuevo, son procesos lentos, son procesos de medición. Siempre la genética tiene que estar en manos de los criadores, no de los laboratorios tienen que interpretar, pero es el productor el que arriesga su capital y tiene que ser dueño de su genética, y las asociaciones midiendo, evaluando, generando programas.